Buen día a todos y todas. Encantado de estar con ustedes. Bueno, yo aquí acabo de culminar mi primer año en la Nacional y acabo de ser confirmado como profesor asociado después de la evaluación anual. Gracias. Y eso es un gran honor, por supuesto, y digamos que creo que hay mucha cercanía entre esta institución y lo que he estado haciendo, por eso es un punto de llegada realmente al mismo tiempo un punto de partida. Bueno, en relación con lo que decía Yuri, así como para romper el hielo 2 segundos, yo llevo 17 años en Colombia, voy cumpliendo 17 años, tengo 2 niños colombianos y entonces me considero un hermano. Entonces, si yo hablo con él nosotros, lo hago con razón. Y bueno, una cosa importante para un académico de la construcción de una red de investigación lo más amplia posible. Por ende, yo he empezado a trabajar un semillero que se llama Riesgos Globales y Vulnerabilidades Locales. Este semillero, que espero transformar pronto en un grupo de investigación, tiene como objetivo analizar la vulnerabilidad a nivel de escala, porque hay una agenda de escala de vulnerabilidad muy importante hoy día, porque como veremos, la vulnerabilidad de un individuo, de una familia, de una comunidad, de una ciudad, de una región, de un país o de un subsistema, son cosas diferentes. Tienen aspectos comunes, como cuando miramos a un fractal, ¿cierto? Por ejemplo, como lo veremos, nosotros podríamos decir en términos generales que la vulnerabilidad en el fondo es algo que tiene que ver con la exposición a algún tipo de amenaza, pero una vez que hayamos dicho esto, no hemos dicho mucho todavía, ¿no? Muchas cuestiones conceptuales y metodológicas. Entonces, hoy día, sociológicamente, a nivel de ciencias sociales, a nivel de estudios de desarrollo, en general, hay 2 grandes agendas, que son agendas que tienen que ver con la crisis financiera global, ¿de acuerdo? La crisis del capitalismo financiero que produce enormes impactos y aumenta la vulnerabilidad de diferentes unidades de análisis, ¿cierto? Y la crisis global ambiental, que también genera otros tantos impactos y problemáticas. Estas 2 crisis, en el fondo, a nivel local, convergen y se duplican. Por ejemplo, como lo veremos más adelante, los pobres urbanos, ¿cierto?, padecen o se tienen que enfrentar ecológicamente también, notaremos por qué, a los dobles efectos, los efectos sumados, ¿cierto?, de los problemas que tienen que ver con el empleo, por ejemplo, y de los problemas que tienen que ver con una mayor probabilidad de inundaciones, ¿cierto?, una mayor probabilidad de temperaturas extremas, porque existe, por ejemplo, una sinergia, ¿cierto?, entre el hecho de que los pobres urbanos tienen un nivel de activos y de recursos bajo, que no le permite hacer inversiones fácilmente en mejora de su vivienda, en inversiones de pronto en buena atención en salud o alimentación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y los eventos de carácter, digamos, más medioambientales, si queremos, que van sumando, ¿no?, con estas dificultades. Entonces, por ejemplo, esta es una doble agenda, ¿cierto? Entonces, digamos que el semillero pretende apostarle allá. Y allí, como lo ha hecho Judy Jack, convergen trabajos que yo he estado haciendo en los últimos 15 años, realmente. Yo vengo de una tradición que es la tradición de la vulnerabilidad social y de los estudios sobre la dinámica de la pobreza, y me voy moviendo en el tiempo hacia lo interdisciplinario, mirando cómo eso interactúa con temas de desastres y luego con temas de adaptación al cambio climático. He tenido también la oportunidad de reforzar ese nosotros del cual hablaba, porque en 2011 diseñé el marco conceptual de la política
Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el DNP. Y pertenezco a unas redes internacionales que de entrada me quise tomar unos minutos para contarles porque considero esto algo muy importante para el desarrollo del departamento, de la universidad y del CEST también, por supuesto, digamos, de todas las entidades con las cuales yo estoy vinculado. Y esas entidades son, a nivel latinoamericano, el grupo de trabajo de Claxo sobre temas de cambio climático, de pobreza, de movimientos sociales y políticas públicas, que reúne 24 investigadores de 10 países de América Latina, todos investigadores de punta, senior, la mayoría, ¿de acuerdo? Que entonces representan una riqueza para ustedes también, y probablemente tendremos un evento CES también en relación con esto a comienzos de febrero. Estamos trabajando sobre el tema de la relación entre el cambio global y el valor público, que es un tema que ha sido central en los debates recientes del CES. Y bueno, ese grupo de trabajo, por supuesto, tiene una agenda muy amplia y tiene una variedad de académicos, ¿sí?, que trabajan desde temas que tienen que ver con los movimientos sociales mapuches y cómo los problemas, ¿cierto?, de economía política impactan con esta agenda que vamos a mirar hoy, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos investigadores como Gustavo Blanco de la Universidad Austral de Chile, que trabaja la sociología del cambio climático. Entonces, un análisis de cómo las políticas públicas, por ejemplo, en América Latina, están influenciadas por cierto tipo de agenda, por ejemplo, la del IPCC, etc. Tenemos investigadores como Julio Postigo, que está haciendo un postdoc en Estados Unidos, ya es un profesor afirmado que ha hecho estudios sobre sistemas silvopastoriles, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahorita no voy a detallar todo eso. Entonces, quiero decir, ahí hay una riqueza para ustedes también. Y la perspectiva de Claxo, que es una perspectiva sur-sur, una perspectiva de apertura hacia el conocimiento, también es muy interesante. Luego está el Organization Global Environmental Change, que es un proyecto que es parte del International Human Development Program, en el cual yo soy miembro asociado desde el 2008, y esa es otra red, ¿sí?, con la cual se está trabajando. Ahí hay investigadores, quizás gente que ha trabajado temas de riesgo, los has escuchado, como Mark Pelling de King's College, está Roberto Sánchez Rodríguez de Riverside en California, ahorita está en el Colegio de la Frontera de México, está Patricia Romero Mancao de PENCA, del National Center for Atmospheric Research, está Ricardo Jordán de la CEPAD, David Simon, ex jefe del Departamento de Geografía de la Royal Holloway, una red importante de investigadores. Luego está el International Social Science Council. En este momento, esto lo quiero mencionar como último punto, estamos haciendo un trabajo muy interesante. El Consejo Internacional de Ciencias Sociales fue revivido a mediados más o menos de la década pasada y ha producido en 2010 el Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales, sobre el estado del conocimiento. A partir de ese informe ha logrado reunir organizaciones académicas, digamos, sombrilla, importantes, y hoy día hasta universidades tiene 54 instituciones afiliadas, y sustancialmente lo que está planteando es la necesidad de un regreso de las ciencias sociales en la arena del debate, que es una de las cosas a las cuales yo adhiero y que quiero, digamos, plantear también hoy, ¿no?, como tema importante. Este año está publicando el informe sobre cambio ambiental global y ciencias sociales, y nosotros desde el Grupo de Claxo hemos hecho artículos y además han creado una iniciativa que es justamente para personas del nivel de ustedes, académicos en su fase inicial de la carrera o personas que están terminando o acaban de terminar su doctorado, que es una iniciativa que se llama World Social Science Fellows. Y hubo una primera convocatoria, estuvimos en Quito en la Semana Santa, donde llegaron 25 seleccionados de todos los 5 continentes, y se está produciendo un libro sobre urbanización y escenarios futuros de sostenibilidad para el siglo XXI, que es una iniciativa muy interesante. Entonces, digamos que hay estas iniciativas internacionales que es importante que yo las mencione porque están a la orden, están para que ustedes entren, se vinculen, pregunten y podamos ver cómo vinculamos al grupo amplio del CES y por supuesto a las otras unidades a esos trabajos.
Ok. Entonces, este es el contexto en el cual nos estamos moviendo y ahorita vamos a mirar el contexto teórico, metodológico, algunos aspectos, por supuesto, porque evidentemente lo que voy a plantear está influenciado por mi agenda y no es, desde luego, algo exhaustivo. Voy inicialmente a formular el problema, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantes que nos queremos preguntar, seguramente, en el momento en el cual yo pongo un título como el de esta mañana, es por qué empleamos el término socioeconómico, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en una situación de interdisciplinariedad y de transdisciplinariedad, ahorita voy sobre esto, ¿cierto? La parte conceptual es muy importante, porque ya en el interdisciplinario, que sustancialmente es el encuentro entre disciplinas, ¿cierto? Y su confrontación sobre un problema, hay un problema de lenguaje y un problema de conceptos, ¿de acuerdo? Lo transdisciplinario va más allá de lo interdisciplinario, porque sustancialmente hoy día enfrenta los retos de la ciencia postnormal. Nosotros, lo que yo estoy haciendo, creo, está en el caudal de la ciencia postnormal. ¿Qué cosa es la ciencia postnormal? Es una ciencia donde el proceso normal, ¿sí? Por ejemplo, si lo tomamos desde lo positivista, de la formulación de una hipótesis, de la realización, ¿cierto?, de un experimento, de un trabajo de campo casi experimental y luego la verificación de esa hipótesis, ya no se puede dar. Porque hoy día hay problemas como la crisis financiera global, los problemas de gobernanza y de democracia, los problemas que tienen que ver con el cambio ambiental global, que requieren de soluciones inmediatas y sobre los cuales no hay, eso es muy importante, no hay una base de conocimiento seguro. Por ende, para poder generar soluciones hay que romper las fronteras de la investigación normal y el académico tiene que entrar a dialogar con los hacedores de políticas y con los actores sociales. Y es ahí que lo transdisciplinario formula el problema por afuera de la academia prácticamente. La academia es un actor de los que contribuyen a trabajar el tema transdisciplinario. Entonces, dentro de esta nueva dinámica, la definición de los conceptos es fundamental. Cuando nosotros hablamos de lo ecológico, ¿cierto?, estamos hablando de un conjunto, ¿de acuerdo?, que está formado por la biosfera, ¿cierto?, la parte de lo biótico, ¿cierto?, y las condiciones físicas que están alrededor, que es lo abiótico, ¿de acuerdo? Y estamos mirando al hecho que cuando ellos interactúan, esas dos dimensiones interactúan entre sí, de forma regular y estable, forman un ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, un río, por ejemplo, un bosque o una selva, son ejemplos de tres ecosistemas distintos, ¿de acuerdo? En un cierto sentido, también las ciudades son ecosistemas, son socioecosistemas, porque tienen características, por ejemplo, de regularidad y estabilidad, ¿de acuerdo? Los ecosistemas pueden ser de diferente tamaño, ¿cierto? Un poco la cosa importante es encontrar sus componentes principales, por lo menos durante un tiempo, aunque sea relativamente breve, y ver cuáles son sus niveles de organización, ¿cierto? Y para los ecólogos, los más importantes son la especie, la población y la comunidad. Yo no iré a hacer una clase sobre esos temas hoy, pero por ejemplo, esta definición es interesante porque nos permite a nosotros, de las ciencias sociales, entrar en un diálogo más constructivo con los que trabajan en las ciencias básicas y en las ciencias naturales, porque el medio ambiente es algo diferente del sistema ecológico. El medio ambiente es el conjunto de elementos que te rodean, ¿de acuerdo?, pero no tiene, por ejemplo, esta connotación de función y de estabilidad, ¿de acuerdo? Y esta es una cosa bien importante. Entonces, hay una serie de hitos en nuestra historia social reciente,
digamos, después de los 50, pero realmente son elementos que, por ejemplo, si ustedes han conocido los trabajos sobre emisiones industriales de origen antropogénica que han llevado, por ejemplo, el panel internacional sobre el cambio climático a plantear con un alto nivel de probabilidad que hay una relación entre la transformación del clima y en general el cambio ambiental global y el modelo de desarrollo y la acción antrópica, obviamente podemos remontarnos, ¿cierto?, más atrás. Sin embargo, una cosa fundamental es que paulatinamente, ¿de acuerdo?, a partir de los 60, y aquí yo selecciono uno de los eventos que considero más importantes de los hitos, porque por supuesto hay otros, pero por ejemplo, en los 60, ¿cierto?, las consecuencias del modelo capitalista industrial sobre el medio ambiente en términos de contaminación, en términos de grado de los ecosistemas y de los recursos naturales, genera una cantidad de elaboraciones muy importantes. Por ejemplo, en 1958 en Canadá, Rachel Carson presenta un libro famosísimo que se llama Silence Spring, Primavera Silenciosa, que habla de la eutrofización del lago Michigan y muestra cómo las descargas tóxicas en el lago, creo Erie, no me acuerdo ahorita exactamente si era Erie o Ontario, me disculpan, ¿sí?, generan el hecho que la vida que debería florecer en la primavera no florezca, digamos, por eso es una primavera silenciosa. Por ejemplo, ¿sí?, este es un ejemplo, ¿no?, que viene de digamos, de la historia del ambientalismo. Este elemento nos empieza a hacer caer en cuenta que lo que nosotros en la modernidad habíamos pensado como externo, ahorita vamos llegando allá, es decir, la naturaleza como algo que está por afuera de nosotros, en realidad está por nosotros, está dentro de nosotros y es producida por nosotros. Evidentemente la manera como nosotros nos reproducimos, ¿cierto?, y producimos objetos, valores, bienes, ¿de acuerdo?, tiene una relación ecológica porque altera las funciones de nuestro medio, ¿cierto?, y las nuestras funciones también, porque cuando tú comes la mojarra con el plomo ¿cierto?, del río Magdalena, estás alterando tus funciones también. Entonces, filosóficamente, cosas que, por ejemplo, los grandes maestros colombianos como Augusto Ángel Maya o el profesor Carlos Sosa han dicho innumerables veces, ¿cierto?, la relación que era lineal entre la sociedad y la naturaleza ya no es lineal en nuestra comprensión, y empezamos a comprender que hay una agenda científica que tiene que ver con la relación entre esas dos dimensiones, ¿de acuerdo? Este abreboca de los 60, entre comillas abreboca, obviamente luego tienes unas etapas de profundización y hay toda una evidencia, por ejemplo, la epidemiología de los desastres. La epidemiología de los desastres, perdón, es una de las muchas facetas, ¿sí?, o aristas de investigación dentro de la relación que existe entre los desastres que habían sido llamados naturales, ¿cierto?, y no son naturales, son ambientales, ¿cierto?, y las sociedades humanas y la vulnerabilidad de quien está dentro de esa sociedad y la problemática de la gobernanza alrededor de esos temas. Se empiezan a contabilizar los desastres por tipología, por lugar, etc. Y se ve que al aumentar, ¿cierto?, el proceso, que es un proceso mundial, por ejemplo, de urbanización, de profundización en un uso insostenible del suelo, ¿cierto?, por razones productivas o habitativas, etc., se crean condiciones de riesgo que frente a la vulnerabilidad de las poblaciones hacen aumentar el problema de los desastres, otra frontera de lo socioecológico, ¿verdad? En los 90, las transformaciones climáticas, que no son una cosa, lo saben, ¿cierto?, de 2007, es una cosa que inicialmente empieza a salir hasta a finales de los 80, realmente con el descubrimiento del hueco del ozono y luego
paulatinamente con la afirmación de una agenda internacional. El famoso Journal Global Environmental Change nace en 1990, antes de la conferencia de Río, por ejemplo. Y luego el tema del cambio ambiental global, con, por ejemplo, en 2005, el hito enorme, ¿cierto?, el gran reconocimiento internacional del Millennium Ecosystem Assessment, donde las Naciones Unidas y un conjunto de investigadores de talla mundial nos dicen que hay una degradación gravísima de los ecosistemas y que hay un problema para las sociedades de pensar los socioecológicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno hace investigación, en el fondo, no hay que decirlo todo, ¿sí? Hay que decir algunas cosas que nos permiten ver que el debate está ahí, ¿cierto? En este caso, ya estamos convencidos de que hay un problema, ¿no? Que este es un problema, es una agenda importante. Y sobre esto, yo quiero decir, retomando de una frase muy corta desde una cosa que escribí para un editorial en 2011 para Política y Cultura de la UAM de México, cuando hago parte del comité científico. Esos desastres, entonces, por ejemplo, ¿no?, digamos que no reflejan solamente la relación entre dinámicas sociales de riesgo que asumen proporciones inimaginables hace 50 o 100 años, sino son también la expresión de algo que es más complejo aún. Y eso es que la vulnerabilidad de los sistemas humanos y de las poblaciones frente tanto al cambio climático en sí, al aumento en magnitud y en frecuencia de los desastres, pero en términos de cambio ambiental global y por ende de desafío para la frontera de la investigación sobre lo socioecológico, nos muestran que las relaciones entre nosotros y la ecología han cambiado y tenemos que volver a repensarlas. Entonces aquí viene una pregunta inicial importante que abre el debate teórico, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar de qué manera el concepto de lo socioecológico nos ofrece, ¿cierto?, un mejor acceso a la comprensión de lo social. Eso es bastante importante. ¿Para qué yo me voy a meter en esto, ¿cierto? Bueno, vamos inicialmente a mirar dos aspectos donde yo tengo algunas observaciones, no que no esté de acuerdo, digamos, pero quiero mostrar un recorrido y voy a contrastar ahora la manera como esos temas se han mirado desde las ciencias básicas. Y luego voy a presentar cómo las ciencias sociales pueden mirarlo de manera más interesante, creo, por lo menos igualmente interesante, por lo menos, ¿de acuerdo? Igualmente relevante para las políticas públicas y para la transformación de la sociedad, a la cual sin duda queremos apoyar con nuestra tesis de doctorado, maestría, etc. La primera cosa que vemos, ¿cierto?, nos muestra que hay una relación muy fuerte entre la vulnerabilidad humana y los patrones globales de riesgo por desastre, por ejemplo. Habríamos podido mirar otro tipo de datos. Ese es un ejemplo de mirada, ¿de acuerdo? Que es una mirada relevante, es una mirada que está relacionada, lo empezamos a decantar, con una pregunta sobre la magnitud del impacto, ¿cierto?, y sobre qué tipo de recursos entonces necesitamos, ¿sí?, para retribuir este impacto, es decir, como sociedad nosotros enfrentar esta problemática. Esto es un enfoque muy dominante hoy día. En Colombia es lo que todavía se hace, ¿cierto? La comprensión de las relaciones en escalas y en relaciones de doble o más vías entre aspectos, variables, etc., iría más allá de esta visión. Sin embargo, ya con esta visión
¿cierto? Nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo hay tipologías de eventos, ¿cierto? Y los eventos, en particular hidrológico, en azul, ¿cierto? Nos muestran un aumento notable, ¿cierto? En términos de su magnitud, ¿de acuerdo? También el impacto de los eventos geofísicos por los procesos que hay de presión, sobre todo en virtud de un doble fenómeno que es la urbanización del mundo y la transformación de la urbanización desde un fenómeno que era dominante en el norte global a un fenómeno que es dominante en el sur global, con una paralela urbanización de la pobreza, ¿cierto? Generan casos, me acuerdo, como terremoto de Irak, de China, años antes de México. Cada año, digamos, hay eventos importantes que podemos mirar en la epidemiología de los desastres. Bueno, sin embargo, cuando nosotros miramos a estos datos de esta manera, ¿cierto? Todavía no hemos hablado de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, digamos, los aspectos culturales, ¿sí? Tomando, por ejemplo, uno de los elementos que se pueden desprender de esta palabra, que es, por ejemplo, cómo las diferentes sociedades, los diferentes grupos humanos generan dinámicas de adaptación a su medio, cuáles fuerzas, ¿cierto?, hacen que se adapten o que interactúen por lo menos de una cierta manera. Porque el concepto de adaptación es un concepto complejo para nosotros en las ciencias sociales. Esto hay también que añadirlo a la canasta de hoy, porque como bien lo ha dicho Giddens, ¿cierto?, en sus textos, en particular el texto es, me sale las reglas del método sociológico, pero no existe, es sobre la estructura, digamos, de la sociedad, la teoría de la estructuración. Y prácticamente, y sobre esto, por ejemplo, los invito y las invito a leer el número de la revista Territorio que sale ahorita a finales de este mes, del cual escribí el editorial, que está todo centrado sobre la cuestión de la resiliencia en lo urbano, que es un poco el mismo tema. Es decir, cuando nosotros importamos estos conceptos desde las ciencias naturales, no hemos hecho mucho todavía, ¿de acuerdo? A veces los empleamos de manera crítica, ¿de acuerdo? Los conceptos de adaptación, los conceptos, ¿cierto?, de resiliencia han sido acuñados dentro de enfoques que no son los nuestros, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, por ejemplo, hoy empezamos a decir que lo socioecológico es un problema, tenemos un enorme reto al frente de decir, bueno, ¿qué cosa es lo socioecológico para una persona, para una familia, para un grupo de pobres, en términos de trabajo, en términos de alimentación? Obviamente hay mucha investigación sobre esto. Cuando yo menciono alimentación, a muchos se les ocurre, sí, hay gente que trabaja temas sobre comercio justo, hay gente que trabaja temas que tienen que ver con la contaminación de los alimentos, ¿cierto?, o con temas de soberanía alimentaria. En fin, hay varias agendas, por supuesto, no es que estamos crudos en las ciencias sociales, pero, ¿cierto?, no hace falta recordar que todavía, en el caso de lo que estamos viendo, y ahorita ahí vamos en el fondo, temas de riesgo y vulnerabilidad, también padecen de este gran sesgo, del haber incorporado acríticamente los conceptos de las ciencias básicas o naturales a las ciencias sociales sin entrar a cuestionar qué significa. Entonces, por ejemplo, en este editorial y luego en todos los artículos que hemos recolectado de Brasil, de Francia, de Venezuela, de México, de Colombia, en el próximo número que sale de Territorios, nos hemos preguntado, bueno, pero la resiliencia de una ciudad como tal, ¿cierto?, la ciudad, ¿es mi resiliencia también? Yo creo que no, ¿sí? Hay mucho por decir ahí, mucha tela
para cortar, antes de llegar a hacer, ¿sí?, metodológicamente, ¿sí?, la medición, conceptualmente, la enmarcación de toda la problemática es claramente diferente, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, estos elementos de reflexión nos sirven para decir que la manera como esos problemas han sido mirados tradicionalmente dejan por afuera, por ejemplo, aspectos como la cultura, dejan por afuera todo el tema de diversidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una suma de datos desde bases internacionales que se acoplan a nivel internacional, pero no sabemos qué está pasando a nivel, por ejemplo, micro, ¿sí? En los microterritorios no lo sabemos qué está pasando. Digamos, es una mirada que, mientras que nos ofrece algo, al mismo tiempo nos quita, ¿de acuerdo? Y por eso el semillero trabaja el tema de riesgos globales y vulnerabilidades locales, porque una de las cosas que nos interesa es que no se nos quite lo que es nuestro, es decir, la comprensión de cómo estos fenómenos impactan en nuestra realidad, ¿de acuerdo? En Colombia, eso está traído desde ese trabajo que les mencioné en DNP en apoyo a la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Por ejemplo, la mirada a los impactos del fenómeno de la Niña, ¿cierto?, está pensado con un índice que ahorita no entro a explicar, pero sustancialmente está basado sobre pérdidas de carácter económico y biofísico, ¿de acuerdo? Entonces ahí también, ¿de acuerdo?, hay seguramente unos datos interesantes, pero hay mucho más por decir alrededor de esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que un primer punto de aterrizaje, ¿cierto? Un primer punto, como lo dicen los ingleses, takeaway, ¿no?, para quien está asistiendo, ¿no?, como siempre uno hace para los estudiantes, es decir, bueno, el tema de lo socioecológico, en el fondo, por ejemplo, a través del lente que tiene que ver con los desastres, es mirado desde una perspectiva que privilegia la cuantificación, ¿de acuerdo?, del daño o la probabilidad de este daño, ¿de acuerdo? Esos son los dos grandes enfoques que se trabajan en las políticas públicas. Entonces esto nos deja inquietudes, porque nosotros tenemos otras agendas en las ciencias sociales, queremos ver cómo entran, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a entrar un poco más en detalles, mirando algunos enfoques seleccionados, por supuesto, porque hay también otros, pero trazando una historia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, desde los enfoques que están centrados sobre todo en la ingeniería y en ese tipo de disciplinas. En los 40, el enfoque sobre los desastres era visto como un problema de emergencia, ¿sí? El desastre era visto como algo realmente el castigo de Dios, prácticamente algo sobre lo cual tú no podías hacer nada, y las fuerzas que se ocupan de los problemas que tienen que ver con la emergencia debían entrar, el ejército, las fuerzas armadas, a proveer un apoyo para la resolución de esos problemas. Entonces es un contexto todavía de guerra y de conflictos sociales. Luego, en los 70, se empiezan a evidenciar los primeros grandes problemas de procesos migratorios a las ciudades, de crecimiento poblacional, de carencia de política urbana, ¿cierto? Y un enfoque que busca entrar al final del embudo, prácticamente, se va afirmando, es un enfoque de ayuda humanitaria, organismos ad hoc, organismos de salud, Cruz Roja, etc. En los 80 el enfoque se vuelve más complejo y se empieza a pensar a la relación que existe sobre las amenazas y cómo la planeación puede interactuar con estas amenazas, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, se conforman organismos asesores basados en estudios científicos, en análisis de la exposición, generación de obras ingenieriles, que es un enfoque que a menudo todavía sigue como aflorando y siendo dominante hoy día. Por ejemplo, en el caso de la así llamada ola invernal, ha sido un enfoque importante. Comités consultivos y científicos entre los actores. Luego, en los 90,
el enfoque de vulnerabilidad social empieza a comprender, y eso es una de las primeras aperturas quizás hacia lo socioecológico desde esta tradición que es todavía la dominante, ¿cierto? Se empieza a mirar a cómo los procesos sociales magnifican el riesgo, por ejemplo, a comprender cómo hay una relación, ¿cierto?, entre, por ejemplo, las políticas de protección social o las políticas de empleo y las condiciones en las cuales se encuentran los pobladores que viven en las periferias urbanas del sur global y su exposición a los eventos naturales, ¿de acuerdo? Que luego, digamos, no son nunca naturales de por sí, porque en el momento en el cual se manifiestan siempre tienen que ver con ese tema tan central para nosotros, la ciencia social, que es la construcción social de riesgo, en el sentido que luego finalmente, ¿no?, en la manifestación del fenómeno no hay la naturaleza ahí como Dios que baja la mano sobre la tierra, sino que hay también una interacción mucho más compleja, ¿de acuerdo? Entonces entran las ciencias sociales. Y un enfoque de riesgo más integral, integrado al desarrollo, se pretende tener hoy día, donde todos los actores del desarrollo son consultados. Este enfoque tiende de toda manera a producir una mirada muy mecánica, ¿cierto?, frente al problema de la gestión de los desastres. Esto que siempre es de DNP, ¿cierto?, muestra una linealidad, de alguna manera, luego en el manejo, ¿cierto?, que va desde el fenómeno al desastre, y si por supuesto lo social, ¿de acuerdo?, y las dimensiones territoriales interactúan dentro de la construcción conceptual, no están a la raíz de la elaboración, así como no están, ¿cierto?, en los lineamientos institucionales sobre gestión de riesgo. Esta es una diapositiva de la unidad de gestión de riesgo del DNP, ¿de acuerdo?, que en línea con el marco de acción del YOGO, que es uno de los hitos importantes en gestión de desastres, ¿cierto?, nos muestra cómo, bueno, debe haber tres grandes dimensiones, ¿cierto?, el conocimiento, el riesgo del desastre, la reducción y su manejo, ¿de acuerdo?, y en esto consiste la gestión de riesgo de desastre. Esto en el fondo es todo lo que abarca lo preventivo, ¿cierto?, pero una vez más mirado con mano, digamos, tocado con mano, ¿cierto?, con ejemplos desde lo institucional, ejemplos desde los datos que se producen. Realmente, digamos, nuestro quehacer, nuestra posibilidad de aportar en esos marcos resulta casi limitada, quizás un poco, parece casi, ¿no?, una especie de asesoría en términos de trabajo social, casi, ¿no?, realmente no hay una gran conceptualización. Pero en sociología y en las ciencias sociales tenemos elaboraciones muy importantes que nos dan la posibilidad de empezar a leer las cosas de otra manera, y yo quiero ahora contrastar estos enfoques tradicionales, lo llamaría, ¿cierto?, más institucionalizados por lo menos, con otros. Y entonces quiero traer a colación, por ejemplo, el trabajo de Beck sobre la sociología del riesgo para abrir, ¿cierto?, un debate y mostrarle cómo otra mirada es posible. Digamos que Beck empieza a mirar, ¿cierto?, a el tema de la modernidad, ¿de acuerdo? El tema de la modernidad, cuando nosotros miramos a esos hitos que yo les mostré en la primera diapositiva, en el recuadro negro con texto blanco, donde en los 60, luego en los 70, en los 80 había varios hitos, ¿cierto? Esos hitos tienen un significado. Esos hitos son producidos, son consecuencias indeseadas de la modernidad, ¿de acuerdo?, y nos muestran una cosa muy importante, digamos, para la modernidad, ¿cierto? El proceso histórico es un proceso de progresiva racionalización y de progresivo alcance de un progreso, ¿cierto?, que en el fondo se rehace por un lado, ¿cierto?, a esta idea tan central
de la Ilustración, por lo cual digamos que la razón es el principio ordenador que se sustituye a Dios prácticamente, ¿sí? Y por ende su manifestación en la realidad, que es por un lado la ciencia y por otro lado la ciudadanía, ¿cierto? Se vuelven los dos procesos ordenadores de la modernidad. Y en ese contexto, la modernidad se acabaría solamente con una revolución, un estallido. Debería haber algo afuera, ¿cierto?, que viene a golpear esta modernidad, esta ampliación de las formas, por ejemplo, democráticas, del logro de mejoras en el bienestar material, en el acceso a también un bienestar inmaterial en todas las sociedades, que en el fondo es el gran proyecto moderno, ¿cierto? Ahora, por supuesto, nosotros sabemos, y ahorita lo veremos, que este proyecto moderno, como nos ha dicho Turán, por ejemplo, tiene una doble cara, que tiene que ver, como lo hemos vivido en América Latina, con el hecho de que en el fondo la modernidad siempre se acopla con alguna forma de colonialidad, y con el hecho que de alguna manera es una razón muy tiránica, porque es una razón que hace tabla rasa de lo que no es propio. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ejemplo, ¿cierto?, muy concreto, para que usted diga, sí, no nos está contando carretas, sino que es algo que realmente tiene que ver con la realidad, y la sociología permite un aterrizaje directo. Si yo miro a la manera como nosotros, los occidentales, gestionamos los temas de los desastres por inundaciones, miro a la cultura sinúes, ¿sí?, de la costa atlántica, ¿cierto? ¿Qué cosa veo? ¿Cierto? Veo que, por un lado, yo estoy imponiendo la racionalidad de las ciencias básicas, duras, ¿cierto? Estoy con la razón eliminando los saberes tradicionales, porque para la razón, ¿sí?, para el proyecto de la razón del saber tradicional hay que quitarlo de por medio, porque no hay progreso con el saber tradicional. Son formas atávicas, animísticas, ¿cierto?, de relacionarse con el medio, ¿cierto?, y el medio debe ser enfrentado de manera racional. Entonces, con muros, con obras de ingeniería, con infraestructura, ¿cierto?, no con una comprensión cíclica, ecológica, por ejemplo, ¿sí?, de interacción, ¿cierto?, de retiro, ¿cierto? Yo tengo la ciudad acá, la tengo que proteger, ellos no, ellos se retiran, dejan que se inunde, y en un proceso de 800 años hasta descubren, como un poco los egipcios, que se deposita con la inundación una sustancia que hace que la tierra sea mucho más fértil y la aprovechan, ¿sí? Entonces esa es un poco la tensión, ¿cierto? Entonces, en el fondo, Beck entra en esto, ¿de acuerdo?, y nos muestra cómo la modernidad ha producido, la modernidad reflexiva, en el fondo, tiene que enfrentarse a lo que la modernidad ha producido. La modernidad ha producido, Beck lo dice con otras palabras, pero es la misma cosa que descubre Rachel Carson, que la modernidad se enfrenta a la realidad de la circularidad que existe entre sociedad y medio ambiente en un socio-ecosistema. Por eso los socioecológicos es tan fuerte, porque tú estás comiendo, ¿sí?, y te estás matando con lo que produces como sociedad, ¿cierto? Y estás generando una cantidad de riesgos, ¿sí?, que tienen que ver con la misma ecología en la cual estás sumido y de la cual eres parte, desde riesgo nuclear ¿sí?, a riesgo más, digamos, específico de pronto de ingerir alimentos contaminados. Ahora, por ese otro lado del riesgo nuclear y del riesgo del cambio global y del cambio climático, hay un escalamiento en lo que Beck llama modernidad reflexiva, o algunos llaman postmodernidad, que es el hecho de que la supervivencia misma de la sociedad está en peligro frente a ese riesgo. Eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Mientras que en la modernidad quizás puede ser hasta un sesgo, pero digamos, por lo menos nosotros como seres humanos, como seres sociales, hemos considerado, los occidentales por lo menos, que
ese riesgo estaba bajo control, que nosotros estábamos en un proceso de progresiva dominación, ¿cierto?, de lo natural. Hoy día descubrimos que no es así. Y entonces, por un lado se revalida y se complejifica el problema de lo socioecológico. Entonces, lo socioecológico no es solamente un problema de medir los impactos, de hacer algo frente a esto, o de calcular la probabilidad, o de crear seguros que nos permitan enfrentar el problema, enfoques tradicionales, sino que es un problema más profundo. Es tan profundo que, digamos que la parte más filosófica de las ciencias sociales, este tipo de elaboraciones, descubren que hay algo muy profundo en la transformación de la modernidad misma y de la manera misma como la sociedad se construye, ¿cierto? Y existe y se reproduce. Bien. La sociedad de riesgo en diferentes geografías. Si por un lado la conjetura teórica de Beck nos dice que el proceso de modernización por ende ha superado, ¿no?, esa contraposición entre naturaleza y sociedad, es decir, ha desmoronado un sistema intrasocial, así lo llama, de coordenadas, ¿cierto?, propias de la sociedad industrial, que afectando además, ¿cierto?, a una serie de dimensiones como la familia, el trabajo y otras dimensiones de carácter político. La mirada desde la economía política en América Latina nos dice cómo este proceso también ha sido un proceso de colonización que ha reflejado aspectos como la imposición de formas estatales y de formas coloniales a nivel de racionalidad, un proceso de acumulación originaria de capital, una apropiación de la biodiversidad del trópico como fenómeno fundante de la modernidad. Entonces la colonialidad es un hecho histórico, no solamente social, político y cultural, y este mundo que lo podemos llamar así globalocéntrico, en casi un oxímoron, ¿cierto?, donde a la colonia, ¿cierto?, no le aplica ni el derecho ni la ciudadanía que se reclaman como valores universales en esa modernidad forjada por la razón, ¿cierto? Y entonces, digamos que, por ejemplo, los aportes en Colombia y también por afuera de esa tradición son estudios sobre, por ejemplo, la crisis bananera, ¿cierto?, y todos los conflictos que ha habido en Colombia, o, por ejemplo, los temas de la Oxy, o los temas de Ecopetrol, los temas de la destrucción del piso acuífero del llano en la zona de Yopal para adelante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, hay cosas concretas por detrás de esta área. Entonces, digamos que otro punto de llegada, ¿cierto?, es que existen elementos conceptuales que nos permiten apropiarnos de la agenda socioecológica desde las ciencias sociales y empezar a mirar al hecho de que los elementos de la modernidad y los elementos de las políticas públicas que siguen dominando, ¿cierto?, son elementos que están dominados por esa tradición, ¿cierto?, basada en las ciencias básicas y naturales, y poco recogen los insumos, por ejemplo, de grandes clásicos ya como Beck, ¿de acuerdo?, que cuestionan el problema más a fondo. De hecho, me perdonen que igual ya ustedes son casi todos de doctorado, ¿cierto?, en inglés se maneja, traje otra presentación. De hecho, hay una enorme diferencia, por ejemplo, entonces en términos de definiciones, cuando miramos a estas dos definiciones que nos van acercando, ¿sí?, aquí al tema del debate teórico sobre vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Porque, ¿cierto?, decir que, como hace el IPCC, que es una definición guiada por la ecología, ¿cierto?, que vulnerability is the degree to which a system is susceptible to and is unable to cope with adverse effects, ¿cierto? Es muy diferente, usando esos parámetros de estrés, de sensibilidad, etc., de decir que
vulnerability as a function of the capacity to prevent, cope with, forest react and recuperate from critical life events that imply the loss of material and non-material assets, que es la definición, por ejemplo, que yo tengo en mi doctorado de vulnerabilidad desde lo social, y que de todas maneras reposa sobre el trabajo de Blakey y Cannon y otros, un famoso libro del 94, At Risk, que ha sido traducido en el 96, se encuentra en la www.desenredando.org. ¿Cierto? Son dos visiones completamente diferentes. Por un lado, ¿cierto?, tenemos el sistema ecológico, y por el otro lado, ¿cierto?, está una relación entre la capacidad de controlar activos materiales, ¿cierto?, y no materiales, ¿sí?, que tienen que ver con aspectos culturales, con la salud emocional, por ejemplo, también, ¿no?, porque hay toda una parte también de la percepción de riesgo que es muy importante, y de cómo se interactúa con la vulnerabilidad, por supuesto. Desde esta corriente, entonces, se ha empezado a comprender, y ese es un punto de encuentro, yo diría también muy sociológico, ese es el trabajo de Blake y de otros, sin detallarlo demasiado, pero usted imagínese que la vulnerabilidad es un proceso que viene como las capas de una cebolla, ¿cierto?, desde las raíces a lo inmediato, a lo que te genera las condiciones inseguras. Es decir, tú dónde actúa el ingeniero o el funcionario de la DEPAE, ¿cierto?, o la Secretaría de Hábitat para reubicar a las personas, es acá, ¿sí? Es donde se dan las condiciones del ambiente frágil, ecosistemas degradados, asentamiento en zona de alto riesgo, o, ¿cierto?, donde hay ausencia de instituciones locales, donde hay ausencia de preparación, etc. Pero este punto de encuentro, ya reconocido en el enfoque de los 80, que yo les mostré cuando empieza a plantearse el tema de vulnerabilidad, en esa progresión de los enfoques de riesgo, donde empiezan un poco a abrirse al tema de que sí, lo social debe entrar de alguna manera en este problema, porque, como hemos dicho, hay grandes migraciones, hay transformaciones urbanas, etc. Pero no se comprende que en el fondo hay causas raíces y presiones dinámicas sobre las cuales hay que intervenir y sobre las cuales se puede intervenir. Pues, no es fácil intervenir sobre estas presiones, pero se puede. Yo puedo hacer políticas de igualdad de género, ¿sí?, o de reconocimiento de minorías, ¿cierto?, que luego van filtrando en el espacio y en el tiempo y van creando condiciones más seguras para muchos grupos humanos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ahí y digamos esa literatura de la que hoy estamos hablando de aspecto teórico y metodológico, pero de paso hay así de literatura con casos donde esto es analizado y se muestra como esto, por ejemplo, se manifiesta. Por ejemplo, enfoques ciegos a esta dimensión. Quiero recordar, por ejemplo, el trabajo de mi amigo Fernando Briones, que es profesor de la UNAM en México, que cuando edité el número 31 de la revista Ingeniería de los Andes en 2010 sobre ciudad de riesgo, que está un artículo de Saskia Sassen, Fernando escribió un texto muy lindo sobre una localidad de México que se llama Inundados y Olvidados, y muestra cómo la reubicación pensada solamente desde lo biofísico y desde el hecho que hay una amenaza, hay que remover la gente y por ende ahí se resuelve el problema, rompe las redes sociales de esas personas y magnifica su pobreza, que es una cosa típica. Por ejemplo, con un estudiante de maestría en ingeniería ambiental, ella hizo el estudio de caso y la parte más conceptual, publicamos un trabajo con la red de estudios sobre desastre en América Latina el año pasado que se llama "Y siguen culpando la lluvia, vulnerabilidad social y ambiental en Altos de la Estancia", que es una localidad que ¿de acuerdo? Bien, entonces digamos que ahí hay material.
Por ejemplo, esta relación de doble vía puede ser mirada con, por ejemplo, este aporte de PNUD de la Global Assessment Report, ¿cierto? Solamente miramos a una línea, ¿sí? Para entender cómo se dan las relaciones. Por ejemplo, los determinantes inmediatos de riesgo, por ejemplo, una pobre gobernanza urbana y local, ¿cierto? Nos genera tanto un riesgo intensivo, ¿sí? Una concentración de población vulnerable y activos económicos expuestos al peligro, que es lo que de pronto le interesa muchísimo a los aseguradores, los que van contabilizando las pérdidas en términos de PIB, pero también un riesgo cotidiano, ¿cierto?, de comunidades y hogares expuestos a la inseguridad alimentaria, la enfermedad, el crimen, los accidentes, la contaminación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces hay de toda esta complejidad impactos en términos de aumento de la mortalidad, ¿cierto?, y de pérdida, pero también, ¿cierto?, impactos en el corto y mediano plazo en términos de ingresos, de consumo, bienestar y otras. Entonces es una relación más compleja que tiene que ver con esa gráfica que vimos antes. En términos concretos, eso es un amigo telecano que construyó esta diapositiva, yo la presté cuando vino a Colombia a hacer un curso sobre desastres como un programa de desarrollo. Las personas, por ejemplo, para profundizar un poco, tienen medios de vida, ¿cierto?, que tienen que ver con su seguridad en términos amplios, con su resiliencia, y hay una relación, ¿cierto?, que puede conectar o desconectar dependiendo de los ingresos, los activos y el sustento, que además no son cosas que se dan así, sino que son cosas políticas también, con una línea de base de bienestar que tiene que ver con el estado nutricional, la salud física y mental. Esto activa, ¿cierto?, es uno de los componentes fundamentales de la autoprotección, ¿de acuerdo? Con base en los medios de vida que tú tienes y con base en tu línea de bienestar, tú tienes un cierto nivel de autoprotección, es decir, tienes un ingreso y unos recursos que utilizas para protegerte frente a amenazas conocidas. Pero aquí hay una disyunción, que la disponibilidad no siempre corresponde con la voluntad, ¿sí? A veces las familias evalúan el riesgo de manera diferente de lo que sería lo óptimo en términos de inversión. Eso tiene que ver con la protección, con la percepción de riesgo, porque finalmente en condiciones extremas de pronto no tan catastrófico, pero muy probable, que es el hecho de no poder comer mañana, es el riesgo que más te está afectando, y el riesgo de terremoto, de desastre, es algo que tú pospones, ¿de acuerdo? Entonces ahí debería entrar la protección social, ¿de acuerdo?, que reemplaza la autoprotección cuando la persona no está en capacidad de protegerse, y toda la dimensión de la gobernanza. Una mala gobernanza lleva a insuficiente protección social, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una disyunción, porque donde los activos digamos, el ingreso está mal distribuido y no hay una gobernanza efectiva, entonces tampoco puede haber luego una autoprotección, porque hay una relación de doble vía entre los dos aspectos. Y esta es una manera, por ejemplo, mucho más compleja de mirar el problema, que nos muestra cuántas conexiones y cuántas disyunciones hay cuando nosotros estamos mirando solamente a un aspecto de este gran tema socioecológico, que es, por ejemplo, el tema de los desastres. Ha habido diferentes enfoques disciplinarios que han buscado conceptualizar sobre esto. El enfoque de vulnerabilidad social mira al problema de la titulación de los activos y produce el enfoque de medios de vida sostenibles. El enfoque de riesgo-amenaza, el problema lo ve en la amenaza natural y la probabilidad de ocurrencia y de impacto. Nosotros estamos empezando como a sistematizar cosas que vimos antes, ¿cierto? El enfoque de presión y desenlace que vimos antes con el gráfico de la pinza, ¿cierto?, entre la cebolla y la existencia de diferentes tipos de eventos, ve el problema de una acumulación de presiones que llevan a una interacción dinámica entre de exposición y de riesgo, ¿cierto? Y la economía política ve el problema como un problema de poder, su distribución, ¿cierto? El hecho de que los pobres son excluidos, ¿sí?, y se tienen que ubicar en ecosistemas expuestos al conflicto.
Entonces, esto, por ejemplo, contribuye, ¿sí? Por ejemplo, la definición de adaptación del PCC tiene, ¿sí?, contribuciones de todos esos enfoques. Pero entonces, y aquí viene un aporte que estoy buscando hacer con esta agenda de investigación directamente, ¿cómo podemos nosotros dar razón de esta multitud de enfoques? Porque uno de los problemas, ¿cierto?, es que la vulnerabilidad biofísica y la vulnerabilidad social son, en el fondo, dos cosas diferentes que tienen que ver con dos problemáticas diferentes. Y esto tiene que ver con una de las cosas con las cuales yo más me encuentro de acuerdo, y una de las cosas que les quiero plantear a nivel teórico, es que hay muchas vulnerabilidades. El término vulnerabilidad es un término demasiado amplio, o sea, yo no lo entro a caracterizar, porque la vulnerabilidad biofísica, por ejemplo, y la vulnerabilidad social son cosas diferentes, y ahorita en una de esto, ahorita hablo en la diapositiva, hay un artículo mío en la cuaderno de geografía que sale al final de este mes que toca este tema, el tema de la diferencia entre vulnerabilidad inherente y resultante, ¿cierto? O, digamos, la biofísica sería la resultante, la inherente sería la social. Y aquí lo simplifico a lo máximo. Aquí pongo un territorio, que es Tumaco, donde hice investigación en el 2008, esta foto la saqué yo de la niña jugando en el agua contaminada por basura, bajo a los parafitos. Ahí no es que sea equivocado, ¿de acuerdo? No es equivocado, pero me interesan los resultados finales en términos de impactos, de costo de vidas humanas y de productividad. Y aquí me interesan los factores internos a esta comunidad que lo hacen susceptibles a los impactos. Entonces, por un lado, yo tengo la vulnerabilidad resultante, que es la biofísica, donde el énfasis está puesto en el resultado final en términos de impacto. Y por el otro lado tengo la vulnerabilidad social inherente. O'Brien, que es una autora noruega que, si no me equivoco, creo que me punto por ese sueca, creo que es noruega, trabaja este tema con un ejemplo muy diciente, mostrándonos cómo utilizar una visión o la otra cambia completamente la vida. Ella dice, bueno, yo quiero hacer una política pública sobre adaptación, ¿de acuerdo? Y quiero incorporar los problemas sociales. Entonces, tengo un problema que necesito asignar recursos entre países. Ustedes son todos los países del mundo, ¿cierto? Entonces, yo digo, bueno, mira, voy a usar el índice de desarrollo humano, muy comprobado, sólido, hay datos en todos los países, ¿cierto? Y puedo aproximar, ¿cierto? Pero el desarrollo humano, en el fondo, es la resultante de un proceso, ¿cierto? Hay una serie de procesos que hacen que los tres indicadores que lo componen, el ingreso, ¿cierto?, el estado de salud y el logro educacional, estén a un cierto nivel. Hay problemas de economía política por detrás, etc. Es una resultante. Entonces ella dice, ahorita yo les muestro qué pasa, y tomo a Noruega, que tiene el índice de desarrollo humano más alto del mundo, y a Mozambique, que tiene el más bajo. Como si yo tomara, por ejemplo, Bogotá y el Chocó, ¿sí?, el distrito capital y el Chocó, cuando hago el índice para Colombia. ¿Y qué pasa? Dice ella, que yo asignaré mis recursos, ¿cierto?, ahí donde pensaré que hay más probabilidad de impacto con base en este índice, porque dado que lo tienen tan malo, la probabilidad que ellos sean más pobres, estén más expuestos, que haya periferias, etc., me lleva a olvidar a Noruega. Pero Noruega tiene su vulnerabilidad. Noruega es un socioecosistema y pasan cosas en Noruega también. A ellos también se le transforman los ecosistemas y aparecen pestes que no existían antes, nuevas enfermedades, tienen sus inundaciones, etc. Y no todos tienen la misma capacidad de enfrentamiento tampoco en Noruega, por ejemplo, ¿cierto? Más grave aún, aplicando este enfoque
en un caso Colombia, donde dentro Distrito Capital, ¿cierto?, hay tanto un norte como un sur global. Ustedes entienden de qué estoy hablando, ¿cierto? Hay un barrio de Chicó, o norte de Usaquén, ¿cierto?, con las cervecerías y los restaurantes, y hay, ¿cierto?, una suba con pobres y ricos, uno por detrás del otro, ¿cierto? Entonces esto está generando un sesgo a nivel teórico-metodológico, ¿de acuerdo? Y esto necesita investigación y aclaración, porque no es la misma cosa. Pero a nivel institucional y a nivel de política internacional esto no se discrimina. Esos dos enfoques, ¿cierto?, en el fondo, en términos de, por ejemplo, de adaptación al cambio climático, implican muchas diferencias. Porque cuando yo aplico un enfoque de riesgo al tema de la adaptación, diciendo, bueno, en el fondo la adaptación genera riesgos, que es como se ha hecho en Colombia, con lo que se ha hecho de ese trabajo que empezamos, que yo no tuve la posibilidad de concluir, digamos, en su formulación de política última, lo que está en internet del ABC del cambio climático no es mío, digamos. Hay elementos que yo elaboré allá adentro, pero no está mi firma allá y no lo consideren como algo que yo he hecho, sino que yo he hecho ahí no ha sido publicado. Y un enfoque más ecosistémico, ¿de acuerdo? En el tiempo, ¿cierto?, ahí se está mirando a eventos discretos, ¿cierto?, mientras aquí se está mirando a procesos de largo plazo y continuo, ¿cierto? En términos dinámicos, aquí está lo estacionario, ahí está lo no estacionario, y hay una cosa muy importante para la medición. La ecuación de riesgo tiende a concentrarse, ¿de acuerdo?, dentro, ¿sí?, del espacio discreto, ¿sí?, mientras que el cambio climático realmente acontece afuera del espacio local. Y esto no ha sido conceptualizado, eso es un problema conceptual y metodológico enorme, ¿sí?, porque realmente el cambio no se da solamente a nivel local, es un fenómeno que está por afuera, y sobre esto, digamos, hay elaboraciones bien interesantes. Entonces, los sistemas involucrados son diferentes y la visión es muy diferente, y es diferente como en el otro caso, ¿sí?, el tipo de herramientas metodológicas que tú vas a utilizar para poder valorar y medir, así como la finalidad conceptual y de política pública. Voy a mostrarles diferentes enfoques de vulnerabilidad rápidamente, solamente para decirles lo diferente que es, ¿cierto? Por ejemplo, uso de la tierra y vulnerabilidad humana. Hay muchas maneras de entrarle a este problema, ¿de acuerdo?, que digamos, hacen pareja con la problemática del tipo de definiciones que estoy usando y del tipo de conceptos. Hay una vulnerabilidad de los sistemas urbanos ecológicos, con sus énfasis en la relación entre gente y lugares, ¿cierto? Hay problemas, ¿cierto?, específicos de la vulnerabilidad urbana y rural que tienen que ver con la justicia ambiental. Hay problemas, ¿cierto?, que tienen que ver con el impacto material, que es, por ejemplo, otra lectura de ese enfoque biofísico. Entonces hay muchas maneras de mirarlo, ¿cierto? Sobre esto paso. Y por ejemplo hay una vulnerabilidad del lugar que ha sido usado, por ejemplo, por Anne-Catherine Chardon en Manizales, el mismo enfoque que ven aquí. Aquí lo usa la Carter, que hace un índice que combina relaciones sociales y relaciones de capital social en cuadrículas de territorio, ¿cierto? Y produce un índice compuesto, ¿de acuerdo?, que pero es un índice del territorio, y nos da una lectura que puede ser importante de pronto con un alcalde o un planeador para decir sustancialmente en términos gruesos este territorio, ¿sí?, donde hay mayores problemas. Generalmente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los estados con mayor problema de pobreza, de frecuencia de desastres, son los más vulnerables. Pero, por ejemplo, si yo les muestro esto, una línea de pobreza con un proceso en el tiempo de bajada y de salida, o de procesos de entrada y salida continua
de la pobreza o de bajada en la pobreza y permanencia en la pobreza crónica. Son tres tipologías, tres territorios de pobreza que tienen completamente que ver con otros problemas. Mucho más interesante en ese caso mirar a la vulnerabilidad interna y ver la unidad de análisis familia o hogar, ¿cierto? O hasta individuo, en ese caso, ¿por qué tiene ese comportamiento? ¿Sí? Porque entonces yo, por ejemplo, descubro que hay personas que no todos los pobres son iguales con esa mirada, cosa que no descubriría con una mirada que mira lo biofísico o con una mirada que mira al territorio, por ejemplo. Porque en ese caso, por ejemplo, yo tendría, no sé, en Bogotá, seguramente y en Colombia, en el sur global, hay tantos casos de personas que no siempre son pobres, pero cuando hay que pagar la matrícula, cuando hay unos gastos de la escuela, cuando hay unos gastos particulares, pueden caer en la pobreza y luego suben otra vez, que son diferentes, ¿sí? En términos de su vulnerabilidad, en términos de política, de otros que un día tienen un desplome y se quedan en la pobreza. Entonces, digamos que hay una agenda muy amplia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el riesgo y la vulnerabilidad, hemos visto, ¿cierto? Para concluir, son temas muy diferentes y hay una agenda política por detrás de esos temas, ¿de acuerdo? Hay una agenda política importante que luego podemos ver con el capítulo que si quieren luego leerlo de la doble agenda del cambio climático, de lo que publiqué en Clarkson, pero aquí readapté una conclusión para hablar del fondo de las posturas, ¿no? En el fondo la conclusión es un poco la misma, es decir que lejos de representar una agenda científica para el bien común, como la agenda de adaptación al cambio climático, así las agendas sobre vulnerabilidad y riesgo, en el fondo ocultan muchas tensiones. Ocultan, por ejemplo, la gran pelea entre asignación de recursos. Si yo impongo que el problema de la vulnerabilidad y el riesgo es un problema biofísico, pues tendré mucha práctica para los ingenieros y para un cierto tipo, de intervenciones, mientras que está abierta la enorme pelea de rebalancear, por ejemplo, esta tendencia. ¿Qué es la tendencia? Miren a donde se asignan los recursos de regalía de este país, por ejemplo, ¿cierto? Y cuánta plata logran ustedes obtener para sus doctorados en ciencias sociales, por ejemplo, en términos generales, seguramente también en esos temas. Y claro, porque hay una agenda política que separa los intereses, que es una agenda epistemológica al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el debate y el desafío que nosotros desde las ciencias sociales, aprovechando los elementos que he presentado, más seguramente otros, porque hay otros, podemos dar, ahí aterriza, es una agenda de reivindicación de la importancia de nuestro quehacer, por un lado, porque digamos, este es un ámbito importante esta mañana, pero trascendiendo este ámbito, es una agenda en el fondo de justicia ambiental y de justicia social también, porque nosotros, yo diría, si me lo pasan, pues tenemos una agenda, a veces esta se encuentra de manera muy fructífera con científicos y planeadores o activistas en el campo de las ciencias básicas, ingenieros, y más faltaría, no es que estamos hablando de magos y buenos, pero estamos hablando de tendencias, ¿sí? Tendencialmente nuestra agenda permite desvelar por la postura crítica, ¿cierto?, estas tensiones y presta atención a los problemas de la ciudadanía y de los impactos sociales. Entonces ahí podemos cerrar y abrir un debate. Muchas gracias.